Hola a todos, venga, vamos a ver una parte que está en muchos temarios, que es el código de conducta del empleado público. Estamos en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que viene recogido en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, normas básicas para todos los empleados públicos de todas las administraciones públicas, ¿no?, salvo algunas especialidades. Y entonces el Código de Conducta viene recogido en el título 3, capítulo 6 de este Estatuto Básico del Empleado Público. Recoge 3 artículos, artículos 52, 53 y 54. Lo malo de esta materia es la cantidad de listados que hay. Entonces exige mucha repetición, porque es una parte de memorieta. Aunque adquiramos comprensión, exige repetición mucha. Bueno, nos encontramos en primer lugar, ¿no?, ¿qué es el Código de Conducta? El Código de Conducta es una serie de principios y de normas y de deberes que recoge este estatuto de actuación del empleado público. Entonces, lo primero que nos dice el artículo 52 es que el empleado público, en el ejercicio de las tareas que tiene asignadas, tiene que hacer las cosas con diligencia. Las tiene que hacer con diligencia, las tiene que hacer prestando servicio público, y tiene que hacerlas, atendiendo a la Constitución y al resto de normas del ordenamiento jurídico. Y luego nos da 15 principios de actuación, que es un listado, 15 principios de actuación del empleado público, ¿no? Hablamos de empleado público, fijaros, no hablo de funcionarios, hablo de empleados públicos, es decir, este es el código de conducta para funcionario de carrera, funcionario interino, eventual y laboral, para todos, inclusive los asesores, es decir, los eventuales. Vale, vamos a ver, los 15 principios de actuación. Primero, objetividad. Segundo, integridad. Tercero, neutralidad. Cuarto, responsabilidad. Quinto, imparcialidad. Sexto, confidencialidad. Séptimo, dedicación a la administración pública, al servicio público. Octavo, transparencia. Noveno, ejemplaridad. Décimo, austeridad. 11º, accesibilidad. Este es mi preferido, accesibilidad. 12º, eficacia. 13º, honradez. 14º, muy curioso, promoción del entorno cultural y medioambiental. Y 15º, respeto a la igualdad. Estos serían los 15 principios que rigen la actuación de los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. Bueno, estos principios son los que inspiran el Código de Conducta. El Código de Conducta va a comprender los principios éticos y los principios de conducta que aparecen en los artículos siguientes de este estatuto, en los artículos 53 y 54, 53 principios éticos, 54 principios de conducta. Otra cosa, el Código de Conducta y los principios que acabamos de ver y los que vamos a ver van a inspirar el régimen disciplinario, que ya veremos, ¿de acuerdo? A la hora de aplicar el régimen disciplinario se van a tener en consideración todo lo que viene recogido en estos 3 artículos en cuanto a Código de Conducta. Vale. Y entonces nos encontramos en el artículo 53 con los principios éticos. Y resumiéndolos, porque claro, es que son 12 principios éticos. El problema de esta parte es lo que he dicho, que son listados y hay que repetirlos y repetirlos hasta que a uno se le quede. Bueno, nos encontramos con que el primer principio ético sería el respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico, respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico. El segundo principio ético sería la persecución. El empleado público tiene que perseguir el interés general y tiene que ser imparcial, tiene que regirse por principios objetivos para no beneficiar a nadie y no perjudicar a terceros. En tercer lugar, nos encontraríamos con el principio de lealtad y buena fe. Lealtad y buena fe tanto con la administración para la que uno presta servicio,
como para con los ciudadanos, los compañeros y los superiores, lealtad y buena fe. El cuarto sería el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas. Acordaros del artículo 14 a 29, derechos fundamentales y libertades públicas. 15-29, perdón, del artículo 15-29, ¿no? Derechos fundamentales y libertades públicas. Y hay que hacer especial mención a evitar la discriminación por cualquier razón. En el quinto lugar tenemos el principio ético que obliga a la abstención de los funcionarios públicos, de los empleados públicos, perdón, por aquí estamos hablando de empleado público. La abstención es un instrumento que recoge la Ley de Procedimiento Administrativo por el que el empleado público, si ve que va a participar de un procedimiento, de un expediente, de una tramitación en el que pueda tener un interés, tanto para beneficiar como para perjudicar, debe abstenerse, debe alejarse del procedimiento, ¿no? Sexto principio ético sería el no intervenir en cuestiones económicas que pueda crear un conflicto de intereses, no intervenir en negocios jurídicos, en temas de financiación, en temas de patrimonio, en temas económicos que puedan crear un conflicto de intereses. El séptimo principio ético sería que no hay que aceptar tratos de privilegio o tratos de favor que puedan crear otra vez eso, un conflicto de intereses, ¿no? Por parte de particulares, etc. El octavo sería el actuar conforme a los principios de eficacia, economía y eficiencia. Eficiencia es eficacia más hacerlo barato. O sea, hay que hacer las cosas, eficiencia sería hacerlo bien, ¿no? Eficacia es hacerlo bien, ¿no? Pues eficiencia sería hacerlo bien y hacerlo de la manera menos costosa, a ser posible, ¿no? El noveno principio ético sería no influir en el procedimiento ni en la agilización, en el impulso, ni en la tramitación para favorecer a altos cargos, a familiares o bien para perjudicar a terceros. El décimo sería la diligencia, o sea, ser diligente en el desempeño de las tareas, ser diligente y resolver los procedimientos en plazo, ¿no? Hay que procurar resolver los procedimientos en plazo. Lo que sucede es que no siempre es posible, también es verdad. El 11, vamos a decir el 11, ¿no? El 11 sería la dedicación al empleo público y no poner nunca, no vulnerar en ningún momento, o sea, que no haya ninguna situación en la que se pueda perjudicar lo que es la neutralidad necesaria en el empleo público. En el 11 tendríamos el que hay que guardar secreto, ¿no?, de las materias clasificadas, y hay que ser discreto con toda la información con la que trabaja el empleado público, porque de verdad que se trabaja con mucha información. Bueno, entonces estos serían los principios éticos, ¿no? Y luego nos encontraríamos el respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico, perseguir el interés general y ser imparcial, sería la lealtad y la buena fe, el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas, haciendo especial hincapié en la no discriminación, sería el instrumento de la abstención, a que estamos obligados los empleados públicos, sería la no intervención en situaciones económicas, en negocios jurídicos, en financiaciones, etcétera, que puedan poner en peligro nuestra imparcialidad. No hay que aceptar tratos de favor o privilegio, hay que ser eficaz, económico y eficiente. No hay que influir en la tramitación, en el impulso del procedimiento. Hay que ser siempre eso, hay que intentar siempre regirse por principios objetivos. Sería también prestar mucha dedicación al empleo público, no prestar la dedicación de vida, no mucho ni poco, prestar la dedicación que corresponde a un profesional y no poner nunca en juego la neutralidad que tenemos que atender nosotros, ¿no? Y por último sería, ¿no?, el mantener el secreto de lo que son materias clasificadas y la discreción. Estos son principios éticos. Y luego el artículo 54 nos da 11 principios de conducta, 11 principios de conducta. Y nos encontramos, fijaros, estos son como más de andar por casa, ¿no? En primer lugar, hay que tratar con respeto y con atención tanto al ciudadano. Esta es una norma esencial, ¿eh?
Hay que tratar con respeto y atención al ciudadano y hay que tratar con respeto y atención a los compañeros, a los subordinados y a los superiores. Y no es baladí, porque sin respeto y sin atención funcionan las cosas muy mal. En segundo lugar, hay que ser diligente. Fijaros, aparece muchas veces ser diligente aparece como al principio del todo del tema, luego aparece como principio ético y aparece también como principio de conducta. Hay que ser diligente, hay que cumplir las jornadas de trabajo y los horarios. En tercer lugar, tenemos que hay que obedecer las instrucciones, las órdenes que nos dan los superiores, a menos que haya, que manifiestamente, o sea, de una forma clara, se esté incumpliendo el ordenamiento jurídico. Entonces habría que ponerlo en conocimiento del órgano correspondiente, ¿no? En cuarto lugar, nos encontraríamos con que hay que informar a los ciudadanos para que puedan ejercer sus derechos, hay que facilitarles todo lo que sea necesario para ejercer sus derechos y para cumplir sus obligaciones, ¿eh? En quinto lugar, tendríamos que hay que administrar los recursos, me refiero a los bolígrafos, al ordenador, a las libretas, a todo, ¿no? A los folios, administrar los recursos con austeridad y hay que conservarlos, hay que cuidarlos. En sexto lugar, hay que rechazar regalos que no estén dentro de lo que sería lo normal. Yo aquí voy a hacer una parada, porque el otro día una señora me regaló una patata. Me trajo una bolsita y me trajo una patata así de grande, porque cultiva. Y entonces me trajo una patata, ¿no? Y me hizo mucha ilusión, me hizo mucha gracia una patata, ¿no? Porque la había hecho, la había puesto en contacto con unas cosas, ¿no? Es una señora que yo aprecio mucho porque es... Esta señora que estoy comentando es la señora que ha sido este año nombrada como donante nacional de sangre, vamos, como un ejemplo a seguir como en la donación de sangre. Es una señora muy mayor y es una persona adorable y es una señora que se vuelve loca para poder sacar adelante el tema de las transfusiones de sangre, ¿no? Es una colaboradora necesaria entre el municipio y el centro de transfusiones de sangre del Hospital de San Juan de Alicante. Entonces esta señora me trajo el otro día una patata muy grande, muy grande. Y el otro día también un señor me trajo un puñado de cerezas. Entonces esto sí se puede coger. Lo que no puedes coger es un bolsazo, eso no. Ni un bolsazo ni cosas, vamos, no. Entonces, más regalos, más cosas, perdón, más regalos no, perdón. Otro principio de conducta sería el séptimo, ¿no? Que sería el séptimo que es el número mágico séptimo, garantizar la constancia y permanencia de los documentos. Y tampoco es ninguna tontería, hay que garantizar la constancia y la permanencia de los documentos. Es que a veces la gente este documento no me gusta y lo ha tirado. Eso hace muchos años, eso no se hace años, ¿no? De todas formas, cada vez la conservación es más fácil por el tema del escaneado. Luego tenemos también que el empleado público, perdón, tiene una obligación de actualizarse en su formación y en sus conocimientos. Hay una obligación de formación y de conocimientos. Luego tenemos, el noveno principio de conducta sería observar las normas de seguridad y salud, es decir, si hay un simulacro de salida de emergencia, hay que hacerlo. Luego tendríamos en décimo lugar, ¿ves? Esto es como una cosa más de andar por casa. Décimo sería que sí, hay que poner en conocimiento de los superiores o del órgano, si se crea un órgano para eso, hay que poner en conocimiento las propuestas que tengan los empleados públicos para mejorar el funcionamiento de la unidad. Y por último tendríamos, el último principio de conducta sería que hay que garantizar el tema de las lenguas oficiales. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay gente que habla en valenciano, entonces lo mínimo es que lo comprendas bien y poder defenderte de alguna manera, ¿no? Para facilitarle al ciudadano pues el que pueda hablar en su lengua sin ningún problema, porque hay gente que habla fundamentalmente en otra lengua que no sea la castellana o la española. A mí me gusta decir más española, pero bueno, es una cosa a lo mejor de emigrante, ¿no? Pues eso es. Y con eso terminaríamos este tema que, como he dicho, no es que sea difícil, el problema es que son 3 listados. Son los principios de actuación, los principios éticos y los principios de conducta. Y esto se trata de repeticiones. Bueno, un beso. Próximo día más. Hasta pronto. Chao.